Ok. Bueno, doctor Roberto Suárez, Sí, doctor, a la orden. algunas palabras que quieras compartirnos, doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Pues agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta segunda sesión del seminario Educación y Desarrollo Rural, Juventudes Rurales, una aproximación a sus condiciones de vida. Nos da un enorme gusto contar con la presencia de personal docente y directivo de los planteles y brigadas de la DGTICEM, que esperemos ahorita pues se vayan sumando a este importante evento. Y por supuesto, también contar con la presencia de algunas instituciones y personas interesadas también en compartir sus experiencias sobre juventud rural en este espacio virtual que busca propiciar el diálogo y la reflexión sobre las principales problemáticas, situaciones y condiciones que atraviesan las comunidades rurales. Hoy, particularmente, pues nos interesa en este segundo seminario realizar una reflexión colectiva de la situación que atraviesan las y los jóvenes rurales como población objetivo de la DGTICEN. Y qué mejor forma de hacerlo que abrir la reflexión a partir de la ponencia que hoy amablemente nos presenta el doctor David Sánchez Sánchez, quien es doctorado en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde coordina el colaboratorio sobre la condición juvenil rural y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Gracias, doctor David, por compartirnos su palabra con el tema juventudes rurales en contextos de agroextractivismo. Le doy la más cordial de las bienvenidas, doctor, y agradecer también al doctor Jesús Janacua Benítez por hacer posible este importante seminario, que pues detrás de lo que hoy estamos viviendo hay un importante esfuerzo que le reconocemos al doctor Jesús Janacua Benítez. Y pues en nombre del ingeniero Juan Carlos Vázquez Murillo, coordinador estatal de la DGTICEM en Michoacán, pues les damos la más cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que este evento pues, sea rico en la participación y en compartir experiencias, de manera que, bueno, pues podamos tener al final de cuentas un panorama amplio de lo que sucede con los jóvenes en los contextos rurales y a partir de ahí pues definir algunas estrategias para coadyuvar en el desarrollo, en mejorar las condiciones de vida de estos jóvenes. Pues muy agradecido, doctor, y bienvenido, doctor David. Y buen día para todos. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues ya se ha mencionado brevemente parte de la trayectoria de David, pero antes de darle la palabra, me voy a permitir leer una muy breve semblanza de su larga trayectoria para enseguida darle la voz al doctor David. Bueno, David Sánchez Sánchez es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, estudió la maestría en Psicología Social y el doctorado en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde coordina el colaboratorio sobre la condición juvenil rural y actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Dentro de sus últimas publicaciones se pueden mencionar las siguientes: Patriarcado y violencias hacia estudiantes y egresadas de la Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, publicada en 2024 en la revista Relaciones Estudios de Historia y Sociedad.
Estrategias de acompañamiento psicosocial para la problematización de relaciones de género en un espacio de educación superior para juventudes rurales en Jalisco, México, publicado en 2024 en la revista Palimpsesto, revista científica de estudios sociales iberoamericanos, y hacia el concepto de afectaciones neuropsicosociales por la agroindustria en niñeces rurales, publicado en 2025 en la revista Enfoques Transdisciplinarios, Ciencia y Sociedad. Bueno, sin más, David, pues dejamos el uso de la voz en tu persona, y al final habrá un espacio de retroalimentación, de dudas y comentarios. Adelante, David. Muchas gracias, Jesús. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha como volumen? Perfecto. Excelente. Voy a compartir una presentación para ir guiándome al ir compartiendo pues con ustedes. Me dice si se ve ya en pantalla completa. Sí, se está compartiendo, David. Va. Entonces, ¿y cambia? Sí, sí cambia. Perfecto. Todo bien. Va. Pues muchas gracias por la presentación y también por el espacio, ¿no? Para poder como compartir algunas inquietudes que pues creo que quizá van a ser comunes, algunas de ellas, quizá otras no, no lo sé. Pero pensando en que somos estados vecinos con algunas realidades parecidas, creo que, o espero que lo que les comparta pues también genere ahí algunas inquietudes. Del título inicial que había propuesto, lo precisé un poco más y quisiera compartirles algunas reflexiones como del trabajo que se ha venido haciendo desde hace ya algunos años y que ahora lo estamos o lo estoy nombrando como un acompañamiento psicosocial en las trayectorias educativas de jóvenes o de juventudes rurales. Y lo sitúo que este acompañamiento pues se está dando entre violencias territoriales y acumulación de desventajas. Ahorita platicaré más adelante a qué me refiero con estos términos, y dentro de esas violencias territoriales pues sitúo lo que estaba en el primer título, que es el agroextractivismo. Y un poco comentar que pues estas reflexiones pues vienen de un trabajo pues sostenido en el tiempo, y ahí abajo aparecen como diferentes instituciones que me han permitido en alguna u otra medida hacer el trabajo que he venido haciendo, además de, digamos, el doctorado en desarrollo rural, que también me permitió como tener casi 4, casi 5 años de poder como sistematizar mucha de la información que tenía de trabajo previo. Entonces, aunque ya me presentaron, a mí me gustaría un poco, pues, decir como desde qué lugar estoy diciendo lo que voy a decir, aunque parezca trabalenguas, o lo que llamamos el lugar de enunciación, ¿no? Desde dónde me paro para decir lo que voy a decir de las juventudes rurales de acá de Jalisco. Yo soy originario de un pueblo cerca de la ciudad de Guadalajara, pero de un pueblo. Pues fui un niño y un joven que desde muy pequeño pues quería estudiar la universidad, y eso para mí va a ser importante decirlo porque es como, pues yo traté de seguir esa trayectoria educativa ideal, ¿no? Estudiar secundaria, prepa, una carrera, y también para mí es importante decirlo porque cuando justo yo soy estudiante de telesecundaria y luego de preparatoria, pues tenía un imaginario sobre qué es lo que iba a poder hacer en la ciudad, qué es lo que me iba a permitir el estar estudiando en la ciudad, porque pues son cosas que se van compartiendo en la escuela cotidianamente, ideas que se van nutriendo
de imaginarios, que luego cuando ya me toca justo migrar a la ciudad, como le toca a muchos y le ha tocado a muchos otros jóvenes, pues me encuentro con un choque con esa ciudad, ¿no? Me encuentro con que todo aquello que yo me imaginaba, pues justo estaba más en el ámbito imaginario que en el ámbito real, y que vivir en la ciudad, siendo originario de un ranchito, vivir en las orillas de la ciudad, tardar más de 1 hora para llegar a la escuela en la ciudad, pues me situaba en un lugar muy distinto de aquel que yo imaginaba que iba a tener cuando estuviera allá. Y lo digo así porque creo que de alguna manera cuando hago una reflexión hacia atrás, pues pienso que lo que yo he hecho es transformar esa experiencia en mi línea de investigación, ¿no? O sea, por eso creo que mi línea ha sido como jóvenes rurales y educación, porque ha sido tratar de comprender como ese choque y las posteriores adaptaciones que yo tuve que hacer, pues para vivir esa vida profesional que yo quería según vivir, ¿no? En ese sentido, me tocó trabajar ya cuando iba terminando la carrera de psicología, y ustedes lo sabrán, ¿no? Es como muy clásico hablar de que, bueno, está la educación escolar, ¿no? Se habla de la educación familiar, se habla de que lo que los jóvenes o los niños traen a la escuela, pues viene de la familia. Luego, si hay algún conflicto, una de las alternativas cada vez más normalizadas es, pues, mándalo con un psicólogo, ¿no? Pero yo me fui encontrando en mi carrera como psicólogo que la psicología no me había preparado para entender y para hacer algo en relación a los jóvenes de entornos como el que yo había vivido, que la psicología era como muy urbana. Y cuando yo voy terminando la carrera, genero y gestiono un espacio de prácticas en la telesecundaria donde yo tomé clases. Yo soy egresado de una telesecundaria, asumo que ubican ese modelo porque está en todo el país, y para mí fue como un giro muy importante porque llegar como psicólogo a trabajar en la telesecundaria de la que yo había egresado, primero me validaba como ese profesionista que había egresado y volvía, pero al mismo tiempo me ponía en el reto de que en realidad no tenía muchas herramientas para poder comprender profundamente lo que ahí estaba pasando. Estuvimos trabajando algunos años, les estoy hablando aquí del 2008, 2009, en colaboración con la telesecundaria, y conforme fuimos avanzando en el trabajo, pues de alguna manera fui chocando con la institución, ¿no? De ser el estudiante estrella que había vuelto como profesionista, ahora estaba siendo el psicólogo que estaba metiendo en conflicto a los profesores con sus estudiantes. Y entonces, por distintas circunstancias de trabajo y de proyectos, salgo de ese espacio en la telesecundaria y formamos un grupo de jóvenes que fue un colectivo que trabajamos cuestiones como ambientales. Empezó siendo un colectivo de educación ambiental y terminó siendo, pues creo yo, lo que tenía que ser, que era pues un colectivo que se cuestiona la agroindustria. Ahorita voy a explicar por qué lo de la agroindustria. Me llamaba la atención cuando hicimos una serie de trabajos ahí con niños y con jóvenes entre el 2009 y 2012, que en la escuela prácticamente no se hablaba de las situaciones ambientales en torno a la agroindustria. Los contenidos educativos de educación ambiental que los niños repetían eran el clásico de no tires agua, cierra la llave, pon la basura en su lugar, pero no se hablaba del uso de agroquímicos, de la erosión del suelo, de la deforestación del bosque. Mi comunidad se llama Palos Altos y se supone que se llama Palos Altos porque había unos árboles muy grandes y pues ya eso no existe, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención como psicólogo social, psicólogo comunitario, esa realidad. Empezamos a trabajarla y fuimos, como dice ahí, cultivando espacios autogestivos en este colectivo. Y en ese trayecto, después de varios años de trabajo con el colectivo, es que me llega el concepto del joven rural.
¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente los jóvenes de espacios rurales no van a decirse o identificarse o adscribirse como jóvenes rurales. No es que uno diga, yo soy joven rural. Uno dice, soy joven, ¿no? Lo rural, pues más bien es una mirada externa, académica, que trata de definir y de diferenciar a los jóvenes que viven en estos territorios de los jóvenes en la ciudad. Entonces, digamos, yo por ahí hasta los 25 años fue como que me llega este nuevo apellido, ¿no? No solo era joven, sino además era joven rural. Y desde ahí decido entrar al doctorado. Había estado trabajando con niñeces y juventudes. Decido entrar al doctorado en desarrollo rural porque justo entre más trabajaba con los jóvenes y más veíamos situaciones que tenían que ver directamente con las formas de vida en lo rural, pues me daba cuenta que la psicología no me había ayudado a entender eso, ¿no? Sí se hablaba de psicoterapia y otras cosas, pero no de la vida rural, de la vida campesina y cómo los problemas que yo veía en las escuelas o en los consultorios tenían que ver no solo con desequilibrios internos, en neurotransmisores, cuestiones cerebrales, qué sé yo, sino que tenían que ver con las formas de vida. Y ahí es como me voy a estudiar el doctorado en desarrollo rural y de ahí viene un poco esto que les quiero platicar. Luego después, cuando ya termino el doctorado, que el doctorado fue como un poco sistematizar toda esta experiencia previa de trabajo, actualmente estoy terminando mi estancia postdoctoral y esa estancia, ahí volví otra vez a una institución, pero ahora una institución de educación superior, que sé que también hay en Michoacán, que son los institutos tecnológicos que son derivados del Tecnológico Nacional de México. Muchos de estos institutos pues están en municipios rurales y yo tenía contacto ya previo por trabajos previos con un tecnológico en el municipio de Cuquío y mi investigación de postdoctorado la empecé a hacer con estas y estos jóvenes de esta institución que es el Tecnológico Superior de Jalisco. Y actualmente, y de hecho hoy estoy aquí en la biblioteca de un CECITEG, este bachillerato científico tecnológico, porque me invitaron justo a hacer un proyecto aquí a esta preparatoria a raíz de que hubo una serie de suicidios y de intentos de suicidio de algunos jóvenes de la región. Entonces, actualmente estoy vinculado con otra vez dos escuelas, una de educación superior y una de educación media. Entonces, a lo mejor va a sonar demasiado egocéntrico que haya dedicado tanto tiempo para esta presentación, pero más bien lo que quiero decir con esto es que pues, las reflexiones que voy a comentar pues, se derivan de todas estas experiencias de trabajo. Más que de un solo proyecto en específico, pues ha sido un caminar de prácticamente 17, 18 años de estar relacionándome con jóvenes o de secundaria o de preparatoria o de universidad, que son jóvenes que viven en esta parte de Jalisco, que es al norte de Guadalajara. Y bueno, desde ahí es lo que voy a comentar. Luego, del doctorado, digamos como que la reflexión de toda la experiencia y la investigación que tuve que hacer ahí, desde ahí empiezo a hablar de un concepto que es la condición juvenil rural, justo por este dilema que les decía hace rato, porque yo notaba que los jóvenes con los que yo trabajaba nunca se habían nombrado como jóvenes rurales, entonces yo no me sentía con el derecho de yo decir, ellos son jóvenes rurales, porque pues pienso que el tema es de identidad, ¿no? En cambio, de lo que yo sí sentía derecho de hablar es que a partir de convivir con estos jóvenes que quizá no se identifican con lo rural como para nombrarse desde ahí, pero que sí viven en territorios rurales, pues intenté como abstraer el término y hablar de condición juvenil rural. O sea, ¿cuál es la condición de los jóvenes, de las juventudes que viven en espacios rurales como en el que yo vivo?
Y para ello propuse un modelo que ahorita no me voy a detener porque pues hay toda una argumentación teórica de todos esos nombrecitos que hay ahí que ven en la pantalla. Pero algo que yo fui entendiendo cuando quería explicar a los jóvenes con los que trabajaba es que no los podía entender sin estas tres dimensiones grandes, que son la estructural, la territorial y la intersubjetiva. La estructural, para mí era importante entender que lo que sucedía a nivel macro, a nivel de formas de gobierno, a nivel de programas y políticas públicas, a nivel incluso de tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio, que sabemos ahora con lo del paro agrícola, pues las afectaciones que ha tenido desde siempre ese tratado, en la vida de las familias campesinas, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, el primer año que se empezó a hablar en la ONU y que se nombró como el Año de la Juventud, que fue 1985, ¿no? O sea, entonces, con lo estructural, lo que quiero nombrar son esas cuestiones que tienen que ver con las estructuras macro. Luego, decir, bueno, eso macro, si estamos en un estado que tiene una perspectiva de desarrollo, si estamos en un estado que tiene una perspectiva neoliberal, sea como sea, eso aterriza o toma tierra en un territorio que lo puedo entender desde dos perspectivas, como un ambiente específico, ¿no? Pero también como la idea y la noción feminista de cuerpo-territorio. Y también está esta otra cuestión como más simbólica de las territorialidades, es decir, no solo se trata de dónde vivimos, sino qué significa para nosotros el lugar donde vivimos. Entonces, desde ahí hablo de esta dimensión territorial, para tratar de hablar que territorio es el ambiente, son nuestros cuerpos, porque son parte de ese ambiente, pero también es el significado que le damos a ese lugar, a ese espacio geográfico. Y que estas dos son la base, la estructural y la territorial, de esta dimensión que está arriba, que es la intersubjetiva. Y con intersubjetiva me refiero a que pues, nos relacionamos y formamos nuestras subjetividades en interacción. Y para mí era importante decir, los jóvenes son jóvenes en tanto que se relacionan con otros. Es decir, uno no es joven solamente por sí mismo o solamente por la edad, sino es joven en relación, por poner un ejemplo que seguramente ubicarán en sus estudiantes. Un chico que acaba de salir la prepa, tiene 18 años y se casa y tiene hijos, es más joven o menos joven que un chico de 28 años que ya terminó la universidad y está trabajando en el municipio, en el ayuntamiento, ¿no? Pero que es soltero. No sé si me doy a entender, o sea, es decir, al final la cuestión de juventud no solo tiene que ver con la edad y con el cuerpo, sino tiene que ver con la relación con otras personas, y desde ahí veo esa cuestión aquí en las letras mayúsculas, entender a los jóvenes como actores de un territorio, como actores sociales de un territorio, pero también entender a los jóvenes en relación con otros. Y en este sentido entra para mí la dimensión, el eje intergeneracional. Es decir, los jóvenes están en relación con. Y ahí está bajito adultocentrismo, y es uno de los principales que voy a hablar cuando nos vayamos al tema de las trayectorias educativas. Entonces, ¿qué digo yo? De alguna u otra manera llevo 15 años, desde que yo era joven, ahora ya no soy tan joven, acompañando a otros jóvenes. Algunos en consulta privada, algunos en proyectos grupales, algunos en un colectivo autogestivo. Si pienso como todos los jóvenes de los que he conocido en su historia, pues son varios cientos de jóvenes, ¿no? Pero algo que para mí fue tomando relevancia es que en esta base de abajo, lo estructural y lo territorial, es un concepto que ahora que estoy en la parte también académica de investigación, estoy hablando de violencias territoriales. Porque luego se habla de violencia o una de las quejas más comunes de los profesores, no sé allá, pero me imagino que es similar,
es que los jóvenes son muy agresivos entre ellos, son muy groseros, son pues el bullying, ¿no? Y entonces para mí fue como un tema de ir comprendiendo que eso que nosotros vemos en los jóvenes, pues es un reflejo también de dinámicas que se dan en nuestros territorios, ¿no? Y entonces, para mí nombrar las violencias territoriales, pues es nombrar que antes de que los jóvenes hagan bullying, antes de que sean groseros entre ellos, antes de que aprendan palabrotas y las usen entre ellos, que se humillen, se golpeen, dinámicas que vemos en las escuelas, antes de que ellos ejerzan esas violencias, hubo unas violencias previas solo por nacer en el territorio en el que nacen, ¿no? Es decir, no es como que todo está bien, todo está en paz y de repente a ellos se les ocurrió ser violentos, sino hay una violencia que que crece en los territorios particulares y en el caso, o sea, creo yo que puedo hablar, pues hablo desde Jalisco, pero creo que mucho de esto también podría decirse en Michoacán, hasta lo que yo conozco. Una violencia que para mí ha sido importante reconocer es la violencia agroindustrial. ¿Por qué hablo de violencia agroindustrial? Hay, por poner un solo ejemplo, que es el que más me ocupa para mi investigación, el uso de agrotóxicos. O sea, nacer en un lugar donde de origen, solo por nacer ahí, ya vas a tener una dosis más alta de agrotóxicos en tu cuerpo, pues para mí es un tipo de violencia. Obviamente es una violencia sorda, es una violencia muda, es una violencia bajo el agua, pero por ejemplo, seguir esperando que los chicos de territorios rurales tengan el mismo rendimiento escolar que chicos de otros contextos, cuando se sabe y cada vez está más estudiado que los agrotóxicos son también neurotóxicos, pues sería ignorar algo, ¿no? Los agrotóxicos, al menos los que se rocían acá en la zona donde vivimos, son neurotóxicos y van generando afectaciones a nivel neurológico. Esas afectaciones no están tan estudiadas. Ahí nosotros estamos tratando de hablar un poco más de ello. No me voy a detener ahí, pero es un primer tipo de violencia que identifico. Pero como estas varias, ahorita que está el paro agrícola, pues de lo que están dando cuenta los compañeros agricultores que están haciendo los bloqueos carreteros, pues es de la violencia económica que tiene años y años sucediendo contra los productores de maíz, que son los papás de los chicos y chicas de las escuelas donde yo acompaño, ¿no? De hecho, nunca había visto en mi comunidad y así en las comunidades de alrededor, nunca había visto tanto apoyo a un movimiento social como en este. Lo cual me habla de que justo ahí había una violencia que no estaba siendo nombrada y que cuando es nombrada, la gente la convoca, ¿no? Y por otro lado, pues una violencia que también es muy conocida ya para ustedes, que es la del narcotráfico, que también toma sus formas particulares en territorios como Michoacán o como Jalisco, y que no es gratuito para mí que algunos de los cultivos más relacionados con el narcotráfico pues tengan esta lógica también agroindustrial. Entonces, a partir de la violencia de narcotráfico, pues vemos violencia directa y violencia indirecta. Violencia directa, pues no necesito nombrarla mucho porque ya la conocemos, pero la indirecta quisiera hablar de un caso de un joven que recientemente acompañaba en un espacio así individual y que me comentaba cómo una de las causas por las cuales le costó mucho trabajo salir la prepa es que en los últimos semestres, o sea, en el último semestre, en su pueblo, no voy a nombrar cuál es por cuestiones de seguridad, de repente ocurría que, como los chicos ya tienen celular, los metían a grupos de WhatsApp, o sea, como que alguien tenía sus números, los metían a grupos de WhatsApp y en el grupo les empezaban a llegar imágenes y videos de violencias así de desmembramientos, de torturas, pues violencias directas, ¿no? Entonces él me platicaba
justo, pues que le había tocado vivir eso, pero él no había conectado que a partir de eso le costaba mucho trabajo poner atención en la escuela. En su experiencia no estaban conectadas una cosa con la otra, y cuando lo fuimos hablando, pues él reconoció que sí, o sea, que sí le inquietaba más de lo que él pensaba. Ese caso en particular a mí me movió mucho, porque me hace pensar como en todo esto que justo no se habla, porque a veces para hablarlo hay que reconocerlo, y muchas de estas violencias son exitosas en tanto que no se reconocen, en tanto que no se hablan. Y la otra, que es un caso terrible que seguramente conocieron por las noticias, que es el de todos los restos humanos y materiales que encontraron en el rancho de Teuchitlán, en Jalisco, que nos hablan, aunque los políticos dijeran que era exagerado hablar de un campo de concentración, pues nos hablan de que hay lógicas de reclutamiento, de trabajo forzado, de desaparición y de exterminio de jóvenes. Pero algo que a mí me trajo muy, muy inquieto ese mes, que fue el pasado mes de marzo, cuando se hicieron esos hallazgos y que se hicieron públicos, era la dimensión de que varios de los jóvenes relacionados con esos casos de desaparición, lo que estaban haciendo era buscar trabajo en Guadalajara. Todo este panorama en conjunto a mí me hace pensar, y hay estudios de juventudes y personas que hablan de que estamos en una sociedad juvenicida, es decir, una sociedad que desprecia la vida de los jóvenes. Pero creo que otra parte que está relacionada con el desprecio de la vida de los jóvenes tiene que ver con la parte educativa, que es la que me ha tocado acompañar últimamente, que tiene que ver con que aparentemente no hay un desprecio de la vida de los jóvenes porque nos interesa que estudien y tal, pero en lo cotidiano se ignora fuertemente este tipo de situaciones que les afectan a los jóvenes, pero que los jóvenes no saben nombrar, pero que sí, y no que no me refiero a que no saben nombrar como si fueran ignorantes, ¿no? Sino a que ellos las nombran desde otro lugar que nosotros no sabemos escuchar. Entonces, por eso siento como que el tema tiene que ver con, no la saben nombrar como nosotros los adultos quisiéramos escucharlas, sino las nombran y las expresan desde una aparente apatía, desde un aburrimiento, desde el parecer que les da igual todo. Y en las dos escuelas que he acompañado últimamente, oigo mucho la queja de adultos de estos chicos tienen todo y no lo aprovechan, ¿no? Y esa frase que a mí me mueve mucho, digamos, yo la relaciono con esto, ¿no? Hay una ignorancia muy fuerte de los adultos, del profesorado, sobre las realidades de los jóvenes, porque nosotros las comparamos con las que tuvimos nosotros hace 20 o 30 años, cuando la realidad territorial, y por eso es que para mí es importante entender lo estructural y lo territorial, cuando yo estudié, ¿no? Y aquí voy a ponerme otra vez como referencia, ustedes disculparán, cuando yo estudié en Guadalajara y parte de mi adaptación fue trabajar allá, recuerdo que uno de mis primeros entrevistas de trabajo fui a un edificio muy viejo cerca del centro de Guadalajara, que si fuera hoy ahí, a mí me olería a estas situaciones de narcotráfico, ¿no? En aquel momento no, es decir, a mí me resonó mucho el pensar, y desde ahí hablo de esta ignorancia de nosotros como adultos, es decir, hace 20 años a mí por buscar trabajo no me iban a desaparecer, y ahora está ese riesgo. Que los jóvenes también lo tengan normalizado porque hay una insensibilización sobre la violencia a partir de una exposición cada vez más fuerte, no quiere decir que no tenga efectos en su vida, en sus formas de poner atención, de estar en una escuela, que además la escuela sigue estando como siempre la hemos conocido, ¿no? Pizarrón, butacas derechitas, un maestro hablando todo el tiempo, ¿no? Es decir, el mundo cambia drásticamente y resulta que los
que no saben, resulta que los que no tienen interés son los jóvenes, ¿no? Para mí este desprecio de estas realidades tan fuertes que están viviendo las y los chicos, pues ahí enmarco también esta cuestión juvenicida, ¿no? O sea, en el sentido como de, es una sociedad que desprecia la vida de los jóvenes en lo cotidiano. Y aquí quisiera ir pasando algunas imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta para mí representa pues la agroindustria como tal. Ahí se ven al fondo de este lado, no sé si ven el cursor, pues algunos árboles de los pocos que quedan del bosque que teníamos, ¿no? Que son pinos, ¿no? Junto al maíz que se ve acá al fondo, ya seco para cosechar, y enfrente el agave, que es el último cultivo agroindustrial que tuvo boom aquí en Jalisco. Como seguramente saben, de repente se sembró agave por todos lados, porque ya hasta los artistas de Hollywood tenían sus marcas de tequila. Y entonces, pues esto, ¿no? O sea, los territorios se transforman así de grave, hay erosión ahí en el suelo, hay deforestación. Hay esta imagen la pongo porque me parece groseramente violenta que las empresas transformen las semillas en dinero, aunque reconozco que hay una dimensión económica en la agricultura. A mí me parece ofensiva esta imagen, ¿no? Porque además dicen, vamos al grano, nuestras semillas son dinero, pero claro, lo sabemos, es dinero para esas empresas. Acá los temas de fumigación aérea, que ha sido un problema que también hemos tratado de ir entendiendo ahí. Nosotros teníamos nuestro colectivo de jóvenes muy interesados en el medio ambiente, muy proactivos. Esos jóvenes ideales que todo maestro quisiera tener, que participan, pero que lograron ser así justo porque estaban fuera de la estructura escolar. Se hicieron participativos, generaron cosas, generamos un huerto agroecológico y pasa la avioneta y nos lo fumiga, ¿no? Para mí ese también fue un tipo de violencia. Esta es una imagen que genera violencia. Ahí está el espacio del Caracol, que es donde teníamos este proyecto, pues siendo fumigado, porque pues claro, ¿no? Vivimos a un lado de un monocultivo de maíz. Entonces, cuando la fumigación es con avionetas, básicamente, pues fumigan no solo en los campos, sino el aire completo de la comunidad. Y acá, por ejemplo, otro tema tiene que ver con que en mi investigación doctoral hicimos algunos cruces de investigación como más cuantitativa y con unos compañeros de un colectivo hicimos como una cuestión de cruzar datos de muertes registradas por cáncer según el INEGI, y justo pareciera ser que hay una correlación que todavía no podemos afirmar porque no hay científicos que le entren a hacer los estudios necesarios, pero que hay una correlación de que los lugares con más agroindustria son justo los lugares blancos que se ven acá arriba en el mapa, que está dividido como por usos de suelo, son lugares con cáncer, ¿sí? Con índices más altos de cáncer, donde además el grupo de edad con más aumento de cáncer es de 18 a 24 años. Y entonces, eso también para mí es otro tipo de violencia, ¿no? Es decir, nacer, sabemos que hay términos como racismo ambiental, nacer en ciertos territorios con ciertas prácticas agrícolas, de entrada, puede significar menor calidad de vida, más problemas de salud. Eso también es otro tipo de violencia. Acá este mapa viene de otra investigación que retomé, esta no la hicimos nosotros, donde correlacionan que los lugares donde hay más potencial de producción de maíz, cuando el maíz bajaba de precio, había más cultivos de marihuana decomisados por el ejército. Cultivos de marihuana destruidos y en el otro, que también aumenta la cuestión de asesinatos relacionados con el narco. Entonces, no quiero profundizar en esta, pero pues sabemos que pues nuestras familias intentan sobrevivir y que lamentablemente a veces la producción primaria de marihuana, amapola u otras cosas,
termina siendo una opción productiva en las condiciones actuales económicas de la agricultura. Entonces, todo esto, ¿no? La presencia del narcotráfico, esta foto no me voy a detener a explicarla, pero tengo un escrito sobre ella. Las bolsitas de droga que están junto con otros tipos de droga como la Coca-Cola o como el azúcar o como pues otro tipo de consumos, la presencia del consumo de drogas en las juventudes, ¿no? Aquí son pues algunas imágenes de las marcas, ¿no? De la marca. Vuelvo a lo mismo, la agricultura aquí, esta imagen me parece a la vez hermosa y dramática del estado actual de muchos de los suelos de nuestro municipio. Y entonces decir, híjole, después de todo esto, en verdad lo que espero es que el joven sea comportado, tranquilo, atento, que tenga ganas de vivir, que tenga un proyecto de vida, que quiera seguir estudiando a pesar de que, y por eso hablaba yo de que fui un joven que quiso estudiar, porque sabemos que cada vez es más difícil y cada vez le podemos decir menos a los chicos que si estudian van a poder tener una movilidad social, les va a poder ir bien, es difícil que lo sostengamos como adultos. Y en todo ese proceso uso un concepto que un antropólogo, Gonzalo Sarabí, le llama acumulación de desventajas, que dice, bueno, las desventajas se van acumulando unas sobre otras y la mezcla de esas desventajas va configurando la desigualdad. Y esa desigualdad además sabemos que pues también es distinta según el género, pero también según el territorio. Entonces, yo lo que he venido reflexionando es que los estudiantes con los cuales yo trabajo, que generalmente, o sea, los maestros dicen, bueno, es que hay estudiantes que sí lo hacen, claro, no todo es drama, no todo es difícil, hay familias que tienen mejores condiciones y los estudiantes responden a ellas, hay jóvenes que aunque tengan condiciones feas, logran sobreponerse, pero lo más común es lo otro, lo más común es que presenten varias de estas dificultades más otras que podríamos hablar como violencia intrafamiliar, violencias de género, y decir, y cuando los jóvenes expresan o reflejan esas vivencias, lo que hay como respuesta del adulto, ya sea el papá, la mamá o el docente, es el joven no quiere, el joven no aprovecha, el joven, ¿no? O sea, hay como un encasillamiento de que no tendrían por qué quejarse si materialmente están mejor que la generación pasada. Y esas trayectorias educativas que me ha tocado ir acompañando, algo que a mí me ha movido mucho es que pareciera para muchos adultos, para muchos docentes y sobre todo para instituciones, que en el tema educativo el gran tema es el acceso. O sea, como que si el problema es que como no había antes escuelas y ahora sí hay escuelas en los municipios, incluso, como les decía, hay universidad tecnológica en el municipio, pues pareciera que el tema era que no había y como ahora ya hay, los jóvenes ya no se podrían quejar, solamente lo tendrían que aprovechar, como si no hubiera cambiado todo lo demás, ¿sí? Y entonces, nuevamente lo que hacen en esas trayectorias es esa expresión de descontento que es colectiva, se hace psicológica. Nosotros de psicología lo nombramos como se psicologiza, se hace pasar por individual algo que es social, ¿sí? Y sobre todo en el tema del acceso, pues no basta con que uno vaya a la escuela si no hay condiciones, si no hay políticas públicas, si no hay una serie de cosas que acompañen eso. Al contrario, ir a la escuela, incluso, y por eso muchos jóvenes ya no quieren ir, hasta les estorba, ¿no? Porque no les conecta con las realidades que están viviendo. Yo no estoy diciendo que tengamos que dejar la escuela o que tengan que dejar de aprender cosas de las que aprenden en la escuela, sino estoy hablando del reconocimiento de esta dimensión territorial y estructural y cómo eso se manifiesta en las expresiones cotidianas de las y los jóvenes, en sus afectos. Por poner otro ejemplo de los acompañamientos,
Hace unos meses me tocó justo en esta preparatoria acompañar una crisis de ansiedad, ¿no? Y ya saben que ahorita para los adultos dicen, es que a los muchachos todo les da ansiedad. Y parece que les molesta saber que a los jóvenes les da ansiedad todo, ¿no? Cuando yo ya platicaba con esta estudiante, pues empecé a ver qué pasa y tal. Una de las grandes cosas que había desencadenado esa crisis de ansiedad es que estamos aquí en una cabecera municipal y ella venía de una comunidad donde había estudiado justo en una telesecundaria, en un ritmo mucho más tranquilo de trabajo, y llega a esta preparatoria que tiene un ritmo más fuerte de trabajo. Le costó hacer amigos. En ese intento de hacer amigos, un chico le había levantado un chisme que se difundió por redes sociales, ¿no? Y entonces la chica rompe un lápiz por accidente así al cerrar una ventana del salón. Todos voltean a verla y se le desencadena una crisis de ansiedad. Empieza a llorar, los chavos no saben qué hacer, la maestra no sabe qué hacer. Afortunadamente estaba yo cerca, me hablan. Pues empiezo a escuchar a la chica, a generar algunas técnicas ahí para tranquilizar y tal. Pero ya hablando con ella, pues justo era el reconocimiento de algo que no había tenido oportunidad de hablar en ningún otro lado, que era el proceso de adaptación de un chico que va de una comunidad al pueblo. Porque esas jerarquías de ciudad, pueblo, se reproducen también entre pueblo y ranchería. Hay jerarquías y hay bullying organizado en torno a los que vienen del rancho y tal. Entonces, lo pongo como un ejemplo sencillo de cómo estas manifestaciones emocionales que podrían desesperarnos como adultos, pues tienen que ver con condiciones de vida, ¿sí? Y ya voy terminando. Pues lo que yo hablo es que si vamos a pensar en acompañar, porque además lo más común es como, entonces ve al psicólogo, pero siempre es una idea de un psicólogo individual. Pero no se piensa en que son situaciones compartidas. Entonces nosotros tenemos un enfoque que es el psicosocial, que justo habla de la dimensión, o sea, de la relación entre individuo y sociedad, pero es necesario pensar, lo pienso en las escuelas, que no basta con identificar a aquel joven que llega al límite de expresar alguna crisis, ¿no? O algún suicidio, como era el miedo inicial. Sino es entender que las mismas condiciones territoriales que están viviendo los jóvenes y el hecho de que la escuela vaya por su ruta sin cuestionarse todo lo que le falta cambiar, o a lo mejor sí nos lo cuestionamos, pero todavía no nos atrevemos a buscar nuevas formas, porque es muy complicado, porque también como profesores también estamos atrapados en una serie de condiciones laborales que dificultan que podamos innovar en nuestras prácticas educativas. Entonces, de repente, pues los profesores van por un lado, los estudiantes van por otro lado, y cuando hay crisis, la crisis se individualiza. Entonces, para poder acompañar esto, pues la propuesta es que sean procesos no lineales, que sean situados, es decir, que reconozcan la situación, no solo al individuo. Esta condición juvenil rural como un marco para comprensión, el entender que esas trayectorias individuales reflejan estas otras dimensiones, en lo que les decía, que el acceso a la educación por sí mismo no implica las posibilidades para poderlo aprovechar. Es decir, que yo vaya a la escuela no quiere decir que la pueda aprovechar. Y también, si la escuela no se transforma, pues también es difícil aprovecharla, ¿no? Aunque tenga las condiciones. Algo que también hemos ido reflexionando es que se necesita reconocer que el sujeto tradicional de la escuela era el sujeto que tenía todo resuelto, ¿sí? El sujeto que tiene una familia, que tiene un cierto espacio para estudiar, que no tiene distracciones actualmente con el tema de las redes sociales, no solo los jóvenes, también los adultos. Yo he dado capacitaciones a maestros aquí en la escuela y se quejaban duramente de los celulares de los chicos, pero cuando yo daba las capacitaciones con ellos, ellos también las usaban.
Y entonces yo les reflejaba eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que tú aquí uses el teléfono? Pues es que tengo que, es como de, ¿por qué pensamos que lo que a mí me importa cuando estoy en una capacitación y la dejo para estar en el teléfono, por qué pienso que lo de a los jóvenes no les importa? No sé si me doy a entender el vínculo que trato de hacer ahí. Es decir, estamos transformados por las tecnologías, tenemos mucha distracción, nos cuesta trabajo poner atención, hay violencias en nuestro territorio y seguimos pretendiendo tener sujetos sentados horas concentrados. Creo que ese sería un tema que quizá haya que pensar, que ese sujeto que esperamos en la escuela ya no existe y que en cambio sí existen estos jóvenes que expresan malestares, pero que también están esperando otras formas de poder participar. Y entonces sería necesario situar esas necesidades de los jóvenes como parte del proceso educativo, ¿no? Es decir, si estamos viviendo en este territorio y tenemos estas necesidades, eso es parte del proceso y no es una falla, algo individual, ¿no? Algo que se va a reparar mandando al chico, a la chica, al psicólogo, si es que hay psicólogo en la escuela, o peor aún, mandándolo afuera que busque otro psicólogo cuando también es muy difícil tener acceso a servicios de psicología. Entonces, eso ha sido como una de las reflexiones y creo que ya me tardé de lo que había dicho que me iba a tardar, entonces por aquí la dejo para abrir a preguntas y comentarios. No, hombre, David, pues la verdad es que el tiempo que habíamos planeado se excedió, pero yo pienso que son reflexiones bastante enriquecedoras las que haces y también bastante, pues no sé si el término sea correcto, pero alarmantes, pues, pero visibilizan cosas que uno como profesor luego, pues en las que no reflexiona, no cae en cuenta y que vaya que están ahí, ¿no? Yo, la sesión pasada con Alma Patricia, hablábamos de la neoliberalización del territorio. Y no, tú hablas ahora de violencias que se están viviendo en el estado de Jalisco y dices, no sé si sea igual en Michoacán, pues yo creo que es igualito, muy parecido. Allá es con el monocultivo de maíz, el monocultivo de agave tequilero, acá es con el aguacate, con las berries, pero los mecanismos y las violencias, los despojos que están ahí son prácticamente iguales, ¿no? Entonces, pues nada, no hay desperdicio ahí, no hay ninguna queja con el tiempo, David. Al contrario, faltaría más tiempo para que nos sigas acá exponiendo, pero vamos a dar chance a los compañeros, a las compañeras, si tienen alguna pregunta, algún comentario, para David. Dulce, adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues gracias por la presentación. Pues, qué bueno que se esté dando este tipo de reflexiones acerca de las dinámicas que se viven. Y quiero rescatar que es muy importante hacernos conscientes de justo de que no es algo individual, ¿no? O sea, no por nada se están viviendo tantas violencias en tantos estados. Yo creo que no es nada particular ni de Jalisco ni de Michoacán, sino que se está generalizando en todo el país, ¿no? Y pues justo, o sea, no es coincidencia, pues el alza de suicidios en las juventudes, en otro tipo de poblaciones, pues no creo que sea coincidencia, es más bien que todos estamos sujetos y sujetas a este, pues, sistema, ¿no? Que se está, pues, justo, yo creo que se está sosteniendo pues, de la fuerza de trabajo de las personas jóvenes, ¿no? No por eso, bueno, por eso es que se recluta, pues, precisamente a las juventudes, ¿no? Porque en teoría tienen, pues, más fuerza para poder
hacer labores pesadas, trabajar, todo eso, y pues sí es súper peligroso, ¿no? El que no estemos poniendo atención en eso como adultos. ¿Y qué más? Mencionaste algo sobre, bueno, como comentario, pues en general, gracias. Pero sí me gustaría hacer como hincapié en un comentario que mencionaste de que no se están queriendo hacer las investigaciones, ¿no? De esta correlación entre el cáncer y el territorio. Pues más bien que, bueno, no sé, ese es el punto de vista. Yo soy bióloga y de lo que he escuchado de otros compañeros, compañeras, es que pues más bien que no hay financiamiento para eso, ¿no? O sea, al mismo tiempo la academia también está sometida en este sistema y algo que pues en lo que están o es parte de este sometimiento es que pues tampoco hay financiamiento para cosas que queramos hacer, ¿no? Más bien que hay financiamiento para, pues no sé, como para legitimizar otro tipo de procesos, ¿no? Modificación de organismos genéticamente, eh, aumentar rendimientos, todo esto es como lo que tiene más financiamiento, ¿no? Al final de cuentas, pues también, te digo, creo que es el mismo sometimiento al que estamos expuestos y expuestas. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Sí, la reflexión que haces también, cuando lo mencionó David hace un momento, también pensé en lo mismo. A mí me ha surgido la misma inquietud de hacer como un mapeo, digamos, de checar los municipios con mayor incidencia de cáncer y la agroindustria. De pronto tengo dos, ¿no? Un mapa que ilustra cómo la franja aguacatera se empalma muy bien con la franja de donde están las comunidades indígenas purépecha. Y recientemente hice un mapeo de los asesinatos y secuestros en contra de autoridades civiles de las comunidades purépecha. Y bueno, son tres cosas que se empalman: la agroindustria, ¿no? Las comunidades indígenas y los asesinatos y secuestros en contra de las autoridades civiles de los pueblos purépecha. Entonces, y creo que la franja Berry está dentro son cuatro cosas que se empalman ahí, pero sí son pues mapas del terror pues, que hay que visibilizar. No sé si alguien más tenga otro comentario, alguna otra pregunta para David. Adelante, doctor. Gracias, doctor Hanako. Pues agradecer infinitamente al doctor David por esta extraordinaria ponencia que para quienes trabajamos en la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, sea en los planteles que constituyen pues una población estudiantil mayormente proveniente de comunidades rurales, pero que también a través de las brigadas de educación para el desarrollo rural, pues se tiene injerencia, trabajo de campo en comunidades rurales, donde pues esta presentación, doctor, que nos haces, retrata perfectamente lo que acontece allá en Jalisco, en Guadalajara, en las comunidades rurales, pues acontece también por acá en Michoacán. Creo que varios compañeros de brigadas que están ahorita en este seminario, pues de alguna forma identifican los escenarios que tú nos planteas con lo que nosotros igual estamos viviendo por acá, por estas latitudes. Comentarte, doctor, no sé si pudieras compartirnos desde tu opinión y un trabajo tan amplio que has desarrollado con diferentes colectivos, ¿qué sugieres que debiera cambiarse en la educación? Dices, el hecho de que un joven esté en una escuela no quiere decir que ya la libró, sino que hay todavía muchas cosas pues que hay que atender para lograr que un joven pues logre al final
el propósito de pues lograr una educación exitosa y sobre todo su incorporación luego al mercado de trabajo o a regresar y trabajar ahí en su comunidad. Si su familia tiene tierras, bueno, pues a lo mejor ahí podría ser. Pero ¿qué cambios debieran hacerse en el sistema educativo, doctor David? Gracias. Voy a compartir un poco para poner un ejemplo, pero ahorita que menciono lo de la educación tecnológica, justo yo les comentaba que mi proyecto de postdoctorado ha sido con un tecnológico. En este caso, yo me acerqué con ellos, o sea, con este instituto, porque me habían invitado para algunas cosas desde antes, pero lo que a mí me llamaba la atención, como estaba preocupado por esta cuestión de la agroindustria y de buscar formas más ecológicas, ¿no? De transformar, pues para mí lo lógico era como quién en el municipio tiene ese interés, pues el tecnológico, ¿no? Porque tienen una carrera que se llama Innovación Agrícola Sustentable, es una ingeniería. Y digamos, desde el planteamiento formal, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? La idea es generar propuestas de innovación que lleven a la agricultura a lo sustentable, ¿no? Hay todo un discurso de que innovar es importante, de que los jóvenes van a innovar, porque así como siempre se dice, ¿no? Los jóvenes son el futuro de México, aunque ahorita los estemos tratando mal, en algún futuro van a ser el futuro, ¿no? Y entonces yo me acercaba desde ahí como con una inquietud que era, pues, tratar de vincular, porque además conocía a varios estudiantes de esa escuela, ¿no? Como tratar de vincular lo que hacían en la carrera con el territorio. Y en ese sentido voy con qué creo que debe cambiar, que tenemos que pensar, y sobre todo pienso creo que desde antes, pero tendremos que cambiar la idea de una escuela encerrada, ¿no? ¿Por qué? Por poner un ejemplo. Hablan de manejo de suelo y de materia orgánica en el suelo y tenían apilada un montón de basura, le llamaban, que era este zacate que crecía en la temporada de vacaciones, que no estaba nadie en la escuela. Llegaban en agosto, lo cortaban y lo apilaban en un lugar, ¿no? Y es como pero ahí hay materia orgánica y tienen unos huertos, ¿no? O sea, como unas camas de cultivo, pero como en el contenido de la escuela eso lo venían haciendo como por allá hasta octubre, noviembre, el primer zacate que cortaban ahí se quedaba apilado, porque en el temario salir a la práctica de la huerta era hasta 2 meses después. Y para mí era como o sea, pues, o sea, la agricultura no se puede organizar por semestres como la escuela, ¿no? Y si ya no podemos, o sea, porque pedir que todo el tecnológico no funcione en semestres, pues quizás sería algo muy complicado institucionalmente, pero si el tecnológico no puede dejar de funcionar en semestres, al menos que internamente en el semestre el profesor sí pudiera hacer los cambios para que se aprovechara lo que en ese momento el temporal te permitía. Entonces, yo creo que es algo que teóricamente todos lo sabemos, ¿no? Tendría que ser una escuela conectada con la comunidad, pero más allá, yo lo pienso, una escuela conectada con el territorio, donde el centro fuera el territorio y la escuela se sumara a lo que hay que hacer en el territorio y no al revés, ¿no? Porque las escuelas pues proponen ciertas cosas y a veces la comunidad se apoya, pero justo es en ritmos escolares, ¿no? Entonces, ese es por poner un ejemplo. Acá yo ponía
esta presentación, no voy a detener mucho en ella, pero pues ese era el reto, ¿no? Ahí hay estudiantes de esa ingeniería en innovación agrícola. La mayoría de sus clases eran con diapositivas encerrados en la escuela. Entonces es un municipio agrícola, ¿no? Podrían ser clases más vivenciales. Cuesta mucho trabajo todavía que los profesores se animen a hacer ese riesgo, o sea, se arriesguen a salir, porque ellos tienen la idea de que primero tendrían que conocer la teoría para ir. El tema es que cuando les intentan compartir la teoría, pues los chavos obviamente están aburridos. A mí me tocó llegar a esta escuela, ya incidir en ella, en pandemia. Entonces, pues ya se imaginarán, los chavos, o sea, usan mucho el teléfono, pero a la vez están aburridos de las pantallas. Entonces le salía el maestro con un PowerPoint. Esa clase se volvía súper tediosa. Pero luego ya cuestionándonos más, decíamos, bueno, ¿y cómo les pedimos que sean activos si toda la escuela les enseñó que el 10 viene de la obediencia, no de la propuesta? O sea, eres buen estudiante en tanto que sigues lo que hay que hacer, no en tanto que propones. Y algunos de ellos decían, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, estudiamos innovación agrícola sustentable, pero terminamos siendo vendedores de agroquímicos, ¿no? Frases como esta, dice, la agricultura del municipio es un círculo vicioso, y él decía así, este es un egresado, ¿no? Ya no es un cono, decían, no es un círculo, es un cono, porque en el círculo, pues nomás das vueltas, decía, pero en el cono es como un embudo. Pues, o sea, entras y cada vez quedas más reducido, más reducido. Hablaba del sistema agrícola, él como hombre. Yo hice un seguimiento como de egresados para ver cómo ellos veían, pero por ejemplo algo que decían, pues sí, ¿sabes? No salimos a prácticas hasta tercer o cuarto semestre. Entonces, tener jóvenes que son de origen rural y que el maestro tiene miedo de no sacarlos a las prácticas porque no saben qué hacer, como si teniendo 3 semestres de teoría sí supieran, cuando en realidad, en decir, tampoco saben porque no pusieron atención, porque se requieren otros procesos pedagógicos, ¿no? Y un último tema que diría, algo que me parece muy importante es la perspectiva de género, porque empezamos a ver que en estos temas como, o sea, en lo rural luego lo reducen como a lo agrícola, ¿no? Muchas veces. Y empezamos a ver que, claro, las chicas, antes era más difícil que una mujer dejara su pueblo para ir a estudiar. Ahora que hay acceso en el pueblo, pues van más mujeres. Pero el tema, por eso decía lo del acceso, ¿no? No solo basta con ir a la escuela, porque si no se mueven las otras condiciones, hasta una carga se vuelve. Ahí, por ejemplo, esas son imágenes hicimos una serie de encuentros con estudiantes y egresadas para hablar de todas las otras dinámicas que suceden en la escuela y que no se hablan porque justo quedan en lo individual. Acosos, embarazos, ¿no? Un montón de situaciones de violencia. Y, por ejemplo, ay, no, pensé que aquí estaba la foto, pero no. Hay una foto, se las voy a compartir porque a mí me parece muy ilustrativa. Acá está. Y salía justo de los encuentros de las compañeras, ¿no? No sé si ahí ya se ve. Sí, sí se ve, doctor. Porque ellas decían, al final, ¿cuál es nuestro lugar como mujeres en la agricultura? Y una de ellas se quejaba de esto, ¿no? Decía, las demostraciones agrícolas, el único lugar donde ves a las mujeres es a la mujer voluminosa siendo edecán de las semillas. No la ves como ingeniera, no la... Entonces decía, pasamos 4 o 5 años aquí formándonos como ingenieras y ni siquiera nos nombran como ingenieras, ¿no? Y por eso pongo esta foto, porque ahí me parece, o sea, sigue siendo muy, y es una de las publicaciones que les nombraba Jesús al inicio de mi presentación, tiene que ver con esto, la agricultura en su faceta agroindustrial, que allá lo decías, el aguacate, los berries, toda esta agricultura como de invernadero y tal, es muy, muy masculina, ¿no?
Entonces, ahí hay otro tipo de violencia, porque cuando las chicas intentan hacer algo, me tocaba el caso de una chica que, por ejemplo, le decía a su papá, te voy a dejar 1 hectárea para que veas que no vas a poder, ¿no? O sea, ni siquiera era como de, oye, estás estudiando, pues haz un proyecto, yo tengo tierra, ¿no? Era casi como el castigo, ¿no? Te voy a dejar la hectárea para que veas que no es fácil, para que veas que no vas a poder. Entonces, ahí yo entonces concluyo que lo que hay que cambiar es que sea una escuela con perspectiva territorial. Otra cosa que yo diría es perspectiva intergeneracional, es decir, tiene que ser la convivencia entre las generaciones, no estar separados. Y otra con perspectiva de género, ¿no? O sea, creo que se tiene que seguir hablando de que ha habido diferencias históricas entre hombres y mujeres y que esas violencias tienen un efecto, aunque ese efecto no se nombre. Yo creo que ya tan solo con esos cambios estoy pidiendo mucho, porque son cambios que van a requerir de mucho tiempo, pero creo que por ahí iría mi respuesta. Muchas gracias, doctor, muy agradecido. La verdad, creo que en este planteamiento que nos haces de cómo debiera trabajarse o debe trabajarse el tema educativo, sobre todo en las escuelas agropecuarias, aquí yo veo con optimismo un programa de relativa reciente creación que es el programa Aula Escuela Comunidad. Es una estrategia de trabajo que precisamente plantea el acercamiento de los jóvenes para que al mismo tiempo que se están formando, pues además de adquirir conocimiento, pues participen en la solución de la problemática que se da en el contexto. Y parten o eligen algún proyecto, alguno o algunos proyectos, con el propósito pues de diagnosticar qué es lo que está sucediendo en el contexto y bueno, pues a partir de ahí ya seleccionan ellos un proyecto para poder trabajarlo y esto, como dices, pues genera ambientes de aprendizaje in situ. Entonces, doctor, muy agradecido por todos los conocimientos que en esta ocasión nos has compartido y muy interesante tu ponencia y muy agradecido, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Yo, David, quisiera preguntarte, en el texto que leímos, que nos enviaste, habla justamente de las egresadas, ¿no? De este instituto tecnológico, y mencionas una serie de violencias y de exclusiones que viven. Yo imagino que la relación, pues, intergeneracional ahí está muy marcada, porque incluso con los hombres, ¿no? Egresados de una carrera en innovación agrícola sustentable, hay una gerontocracia en las comunidades, ¿no? Es decir, ¿tú qué me vas a enseñar a mí, ¿no? Este joven egresado del tecnológico. Me imagino que en el caso de las mujeres incluso es mayor esta discriminación, digamos, ¿no? Si se da con los hombres, con las mujeres, pues me imagino que es más, ¿no? Eh, pero en tu texto no lo pude leer muy claramente este tipo de... Había, ¿no? En relación a los quehaceres del hogar, los quehaceres de la parcela, tú no puedes con el tractor y eso, pero en cuestión de conocimientos, de saberes, ¿no? ¿Cómo está la gerontocracia ahí, la relación con las generaciones mayores? Sí, este que les compartía, este testimonio del chico que decía que la agricultura del municipio es un cono vicioso, o sea, él proponía esa metáfora, ¿no? No es un círculo vicioso, es un cono vicioso. Justo lo que él hablaba antes de esa parte que yo seleccioné ahí, justo decía, es que yo decidí no trabajar en maíz, porque en maíz los señores, pues como vienen haciéndolo desde hace 30, 40 años de esa manera, pues ya están muy cerrados a lo que nosotros les podamos decir, de que integra la materia orgánica, de que la labranza cero, de que no sé qué. A veces están cerrados en tanto que realmente los chicos todavía no tienen práctica, o a veces, aunque sean chicos que han
o sea, que tienen buen trabajo, pues justo tú lo nombras gerontocracia, yo también lo abordo desde el adultocentrismo, ¿no? O sea, patriarcado, adultocentrismo y gerontocracia creo que tienen algo en común, que son señores grandes creyendo que pueden mandar en todo y a todos y definir el rumbo de todo, ¿no? Esto tanto a nivel mundial como a nivel familiar, ¿no? Entonces, el tema es que hay luego como algo que confirma el hecho de que los jóvenes no saben, y es que justo, ¿no? O sea, es difícil saber cosas si estás encerrado en la escuela, y entonces los saberes son muy técnicos. Yo también llegamos a tener talleres donde veíamos, o sea, donde yo les cuestionaba también a los chavos, ¿no? O sea, como de, a ver, pero si llegas y le dices con estas palabras, pues el señor tampoco va a tener como la apertura de, ¿no? O sea, como justo lo que falta es el diálogo intergeneracional. Y yo lo había planteado así, ¿no? Como que perspectivas que tienen que ir de la mano en la de género, la intergeneracional y la territorial, ¿no? O sea, es ubicarnos en un territorio, ubicarnos desde las diferencias de género y ubicarnos desde las diferencias de edades. Tanto el señor, porque luego en el tema agrícola se habla mucho del relevo, y entonces mucha gente, cuando yo empecé con estos temas así, digamos, académicamente, era como, la gran preocupación es que no hay jóvenes que se interesen en el campo. Y no se dice, es que los señores son bien aferrados y no quieren compartir sus sistemas productivos con los más jóvenes, o más allá, porque no solamente tiene que ver con una aferre de los señores, ¿no? Porque también sería ilógico culparlos de todo. El sistema económico hace que el señor no quiera soltar el control porque no hay forma de sobrevivir si no controla todo, ¿no? Es muy difícil que el señor diga, voy a fraccionar las 8 hectáreas que tengo para dejarle 2 a mi hijo y que experimente y se equivoque. Porque yo también soy el papá que tiene que que tiene que sostener a la familia, ¿no? Entonces, pues hay una serie de órdenes ahí entrelazados que complican el diálogo intergeneracional, y entonces cuando hablamos de relevo, esto viene más de una experiencia que me tocó conocer en Costa Rica, que decían, es que relevo se oye como que ya quieren que los señores nos vayamos. Y entonces justamente ellos decían, el relevo no es una palabra, aunque técnicamente y académicamente digamos, sí hay que pensar en el relevo generacional, es como de, pues es que el señor de 50 años con un hijo de 20, pues tampoco es que ya va a dejar la actividad productiva, ¿no? O sea, tendrían que encontrarse maneras de interconectar, y eso implica diálogo, pero ¿a qué horas van a dialogar si los muchachos están encerrados en la escuela? ¿No? Cuando el muchacho está en la escuela, ellos están en la parcela, van aprendiendo en lugares distintos, no hay práctica que les vincule. Entonces no hay o sea, es distinta la transmisión generacional, pues como un flujo intergeneracional a pensar en el relevo. Y ahí implica pues esto que dices, ¿no? Saberes, legitimidad, ¿no? Porque hay papás que sí, mi hijo es ingeniero y tal, pero hay papás que dicen, ni saben nada, ¿no? O sea, entonces hay de todo un poco, pero creo que es importante lo intergeneracional, y donde los jóvenes podrían aprender a dialogar con otros adultos es en la escuela. Pero es difícil dialogar con los maestros, con lo que te va a enseñar. ¿Para qué te va? O sea, ¿es diálogo o es aprende y ponme atención a mí porque yo te voy a enseñar algo importante? Pues yo creo que, juntándolo con la pregunta anterior, si los maestros dialogáramos más con los alumnos, en lugar de pensarnos como seres que enseñan algo, nos pensáramos como seres que van a dialogar, que sabemos cosas y que podemos compartirlas en el diálogo, creo que ahí también habría otro cambio, porque entonces quizá habría más posibilidad. Yo creo que si hay aquí más gente de espacios rurales, te ha tocado que a veces platicas más a gusto con el tío o con la tía que con tu papá o tu mamá. También son señores, pero el tema ahí es la disposición de la autoridad.
que es algo que también hemos visto mucho. Entonces, si el maestro, que es el otro adulto con el que los muchachos pasan mucho tiempo, también está en la autoridad, pues no va a haber aprendizaje ni diálogo. Eso diría. Claro, sí, 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 el nombrar las cosas de una manera o de otra, pues da la pauta, ¿no? Para, si esto de relevo generacional, pues sí se oye como que ya va, y entonces no. Sigue. Exacto, sí, y la palabra flujo generacional se oye más de una cuestión que continúa, ¿no? El aprendizaje y el diálogo, efectivamente, ¿no? Bien. Bueno, pues para ir cerrando quizá la sesión del día de hoy, no sé si hay algún otro comentario, compañeros, compañeras. Acá en el chat han puesto algunos comentarios. La compañera Aida Ponce dice, gracias por este tema, por visibilizar una serie de problemas que en general todos vivimos, que este sea un punto de partida para dar pequeñas soluciones desde cada uno de nuestros ámbitos educativos en las comunidades rurales. Jonathan Mendoza comenta, me da mucho gusto escuchar esa carrera, orgullosamente egresado de la primera generación de innovación agrícola sustentable del Tecnológico del Valle de Morelia. Saludos desde la brigada número 14. Sí, es una carrera que puede ser súper potente. La doctora Alma Patricia nos comentaba la experiencia de las universidades interculturales y del eje de vinculación comunitaria, que bien puede ser, yo creo que parte de lo que mencionas, David, ¿no? De Sí, que sí. sea una educación más territorializada, con más vinculación con los productores, con las comunidades. Entonces, entre tu ponencia y la ponencia de la doctora Alma, nos han nutrido bastante. Pregunta un compañero en el chat, dice, ¿cómo superar las barreras para el diálogo intergeneracional? Uy, ahorita les decía que estoy aquí en la biblioteca del CECITEG, que está sola y yo estoy aquí, pero veo caminar a los chicos ahí enfrente y yo diría, llevo un año interactuando con esta escuela, cada jueves venimos. Eh, lo primero sería aceptar que vamos a estar incómodos. Siento que como adultos nos cuesta mucho trabajo no saber controlar, no poder controlar. Entonces nosotros hemos intentado, por ejemplo, hoy, como llegamos a la hora del receso, nos trajimos una tela de esas cuadraditas así como del llamado picnic y la pusimos ahí en el pasto y pusimos una bolsa de duros y al principio no se nos acercaba nadie. Yo venía con mis estudiantes de psicología porque traigo 3 estudiantes y hacemos como los procesos aquí con ellos, ¿no? Y al principio no se nos acercaban. Era la primera vez que intentábamos hacer algo así y decíamos, bueno, igual y tienen miedo a hacer el ridículo, ¿no? De venir a sentarse el picnic de la escuela, ¿no? Entonces ya estábamos así como de, no, creo que no nos van a pelar. Pues sí, como incómodos, ¿no? Luego, ya hacia los últimos minutos del receso, se acercan unas chicas y dicen, es que no nos acercábamos porque como los vimos que estaban desayunando, no los queríamos interrumpir. Entonces, yo diría que es eso, ¿no? Como poder estar incómodos con la posibilidad de acercarse. Creo que eso, pues, es importante, ¿no? Y ha sido un aprendizaje que tenemos, que es saber que no vamos a poder controlar todo, y creo que a veces como profesores se cae en ese terreno, ¿no? De que la clase es lo que ya está, o sea, si yo ya dije que iba a dar este contenido, lo tengo que dar, aunque el estudiante venga triste, aburrido, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? O sea, soltarnos, o sea, creo que lo más difícil es con los adultos, no con los jóvenes. Al final después terminamos platicando muy a gusto, pero era eso, superar el tema de hacer algo distinto y estar incómodos. Eso diría. Sí, eso me cuadra mucho porque también en mi experiencia como profesor, pues de repente incluso también tiene que hacer oídos sordos uno, ¿no?
de cosas que comentan con respecto a uno como profesor, pero entonces tú tienes que hacer que no oyes nada, porque si te enchalecas eso, pues ya la relación es ríspida, ya no fluye bien, Sí. entonces tienes que, como dices, aprender a estar incómodo, ¿no? Me late ese tip, David. Sí, Y lidiar con nuestra propia incomodidad. Los modelos que nos enseñaron a nosotros ya no funcionan y eso es muy incómodo. exacto, sí, 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 tal cual. Entonces luego viene la queja con el estudiante, ¿no? En lugar de decir mi modelo ya no funciona, es a él no le interesa porque está mal, porque no sé qué. Sí, exacto, e incluso pues esta idea que nos han inculcado desde muy pequeños de que un grupo de estudiantes es adecuado cuando está calladito, en silencio, tomando notas. Y no, pues la verdad es que cuando uno es joven, la naturaleza, entre comillas, pues es otra, ¿no? Estar echando relajo, hablando, moviéndose, en fin. Sí, hay que poner atención en esos detalles que de repente no tomamos en cuenta. Bueno, comenta la compañera Angélica Alicia, buenas tardes, de la Brigada 100. Angélica Torres felicita la exposición tan importante para reflexionar todo lo que se vive en nuestros entornos. Y el compañero Eric Giovanni López González dice, muchas gracias, excelente ponencia. ¿Podrían reenviar el formulario de registro, por favor? Claro, les puse aquí en el chat un formulario de asistencia, compañeros, compañeras, para que se registren y poder tener un control, ¿va, David? Poder tener un control sobre los asistentes. Bueno, compañeros, pues para ir cerrando, algún último comentario, doctor Roberto, también, y compañeros, compañeras. Sí, doctor, con mucho gusto. Por reiterar nuestra gratitud al doctor David Sánchez, un tema apasionante que creo va a ayudarnos a hacer una reflexión muy profunda sobre nuestro quehacer, sea en los planteles o sea desde las brigadas de educación para el desarrollo rural, el trabajo en campo. Muy agradecido, doctor. Un gustazo conocerle y agradecer también a las compañeras y compañeros que nos acompañaron en esta segunda sesión del Seminario en Educación y Desarrollo Rural. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues a nombre del CEITAM, aquí está presente el doctor Roberto Suárez, que es presidente del Comité Estatal de Investigación y Desarrollo. Te hacemos entrega, David, simbólicamente de tu constancia como ponente. Te la haremos llegar, obviamente, a la brevedad posible. Gracias. La voy a compartir por aquí. Y dice así, la coordinación de enlace estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar en Michoacán, el Comité Estatal de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y del Mar, la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 104, otorgan la presente constancia al doctor David Sánchez Sánchez por su destacada participación como conferencista en el segundo Seminario de Educación y Desarrollo Rural, Juventudes Rurales, una aproximación a sus condiciones de vida, con el tema Jóvenes Rurales en Contextos de Agroextractivismo, realizado con el propósito de propiciar una reflexión colectiva de los retos y dificultades que atraviesan las y los jóvenes de comunidades rurales, población objetivo de la Dirección General. Morelia, Michoacán, a 30 de octubre del 2025. Muchas gracias. Pues sin más, David, te agradecemos enormemente tu disposición a compartirnos tu trabajo, a dedicarnos este tiempo, estas reflexiones que son muy valiosas para nuestro quehacer como profesores. Muchas gracias. Con gusto. Pues un aplauso para David, aunque sea digital. Gracias, David. Pues estamos en contacto. Esperemos que no sea la primera y última vez que podamos coincidir acá en este camino.
Ahí voy. Pues con gusto. Hasta luego. Hasta luego, David, un abrazo. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego. Por ahí dejé mi correo. Nos vemos. Excelente, David, gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, Inge Roosevelt.